Buenas tardes, apreciados maestrantes de la Cátedra de Derecho Probatorio en la Maestría de Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Como bien saben, soy el abogado Sami Hamdan Suleimán, profesor de esta cátedra, y hoy pues vamos a ver los principios probatorios aplicables al proceso penal acusatorio venezolano. El primer principio que vamos a tomar en consideración es el principio de la necesidad de la prueba. La necesidad de que los hechos sobre los cuales deba fundarse la decisión de un juez deben estar demostrados con las pruebas aportadas al proceso por cualquiera de las partes, llámese fiscal del Ministerio Público o llámese abogado defensor, existiendo también la posibilidad de que el juez de juicio pueda allegar pruebas de manera oficiosa o a requerimiento de las partes conforme el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal, con base a la circunstancia de las nuevas pruebas, es decir, que son aquellas que no han sido conocidas en la fase preparatoria ni en la fase intermedia y que han sido del conocimiento para el juez a través del desarrollo del juicio oral y público, momento en el que él pasa a enterarse de la existencia de ellas y en esas circunstancias, como bien lo indica el 342 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta procedente. Este principio apunta a la necesidad de que la sentencia que dicta el juez debe estar acreditada en las pruebas suministradas por las partes durante el juicio oral. En ese sentido, sugiero que puedan ver los artículos 308.5, 311.7 y artículo 313.9 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el otro principio, que es el principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba. Si la prueba es necesaria para el proceso, también ésta debe tener eficacia jurídica para llevarle al juez el convencimiento o la certeza de los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio o a la pretensión voluntaria, en aras de determinar la responsabilidad o culpabilidad cierta o no cierta de la parte penal investigada, que en este caso es el imputado encontrándose ya acusado. Este principio es un complemento de la necesidad de la prueba, en el entendido que si la prueba es necesaria para el proceso, ella debe tener su eficacia jurídica en su propia realización, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos que le han de servir de presupuesto a las normas aplicables sobre esa controversia dilucidada a la luz del juicio oral y público. Este principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba lo encontramos en los artículos 13, artículos 181, 182 penúltimo aparte y artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal. Entramos con el principio de la unidad de la prueba. ¿Qué significa este principio? Indica que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad y como tal, así debe ser examinado y apreciado por el juez de juicio para confrontar las diversas pruebas practicadas durante su desarrollo, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se pueda formar al momento de decidir. La prueba no puede ser dividida, aceptando solo lo favorable a una hipótesis y descartando lo desfavorable. La valoración conjunta de las pruebas resulta necesaria para el constructo de la verdad cercana. Véase, en ese sentido, el artículo 346.3
del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos también el principio de la comunidad de la prueba. Fíjese que cada principio es consecuencia del anterior. Este principio de la comunidad de la prueba es consecuencia de la unidad de la prueba, y una consecuencia de esa unidad es la comunidad de la prueba. Esto es, que ella no le pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que solo a quien la aporta lo vaya a beneficiar, puesto que una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea en beneficio de quien la promovió o de la parte contraria, que bien puede igualmente hacer la suya a través de este principio de la comunidad de la prueba. La prueba no es de quien la suministra, ya suministrada y admitida en el proceso, vale para todas las partes, indistintamente de quien la haya proveído. Es decir, que no resulta viable que aquella parte que resulte afectada con la eficacia de la prueba pueda desistir, desprenderse o renunciar a la misma. Por el contrario, cualquiera de las partes puede hacer valer su favorecimiento muy a pesar de no haberla promovida por sí mismo. El fundamento de este principio está en el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal. Otro principio de interés o de importancia para el tema probatorio es el principio del interés público de la función de la prueba. Cuando se obliga a una parte a que exhiba una prueba a solicitud de la otra, no se le pide a que ayude a su adversario, no, sino que ilustre y aclare la información al juez, lo cual no es un beneficio al adversario y un perjuicio a sí mismo, sino una ayuda indispensable a la misión impersonal y superior de la justicia. Máxime que nuestra Constitución en su artículo 2 dispone, ¿verdad?, que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Fijémonos cómo la justicia es un valor supremo conforme al artículo 2 de la Carta Constitucional, y de ahí el interés público de la prueba en aras de que la justicia como valor supremo se cumpla de la manera más proba en cualquier proceso judicial. La prueba contiene un interés público que trasciende al carácter social en el ámbito del convencimiento, de manera tal que si hubieren de ser evaluadas por cualquier persona sin interés judicial, deberían producir en estas personas que no conocen el derecho el mismo resultado o convicción que produce en el juez. De allí el interés público de la prueba y sus funciones de interés general en la realización de la justicia. Este artículo o este principio lo encontramos desarrollado en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Principio de lealtad y probidad de la prueba. La probidad en el proceso judicial ha de imponerse por lógica y sentido común, por lo cual la prueba debe estar libre de dolo y de cualquier violencia. Ese es un fundamento claro que nos ha señalado el maestro Floirán Eugenio, tratadista del tema probatorio. La prueba no debe de ser usada para ocultar o deformar la realidad, ni para intentar inducir al juez a engaño, sino ser incorporada con lealtad y probidad. La lealtad y probidad revisten importancia en el ámbito ético y moral de la prueba, especialmente en quienes la promueven y controlan. Ese principio se ve representado en el artículo 105 del Código Orgánico Procesal Penal. El principio de la contradicción de la prueba. Este principio rechaza la prueba secreta practicada a espaldas de las partes o de alguna de ellas, y el conocimiento privado del juez sobre hechos que no constan en el proceso no gozan de notoriedad general. Es uno de los llamados principios estructurales del proceso, junto con el de igualdad, de tal manera que sin la concurrencia de ellos no sería posible hablar de proceso. Significa este principio que la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, lo cual supone el ejercicio de contraprobar. Este principio se entrelaza con el principio de lealtad de la prueba,
pues esta última no podría existir sin la oportunidad de contradecirla. Voy a añadir aquí un aspecto. En Venezuela, el artículo 49 de la Constitución, en su numeral primero, consagra como derecho humano el acceso a la prueba. Y nos dice ese artículo, además, que toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. En Venezuela tenemos, en el contexto de este principio, una ley especial que es la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, que en su artículo 23 consagra la posibilidad de que a la prueba testimonial se le pueda ocultar el rostro, sus datos de identificación y se pueda invisibilizar en el desarrollo del proceso desde la ocurrencia del hecho hasta la culminación del juicio con unos meses después. Es decir, que esa ley podría generar, o genera, mejor dicho, no la ley, especialmente esa figura del artículo 23 de esa ley, genera contrariedades a la disposición del 49.1 constitucional y a la misma disposición del artículo 57 de la Constitución, que prohíbe el anonimato en las expresiones humanas. Sobre lo desconocido no se puede ejercer contradicción porque jamás va a tener la parte que lo está afectando ese medio de prueba que lo incrimina, jamás va a poder la parte que se ve afectada conocer sus datos mínimos conforme esa figura protectora del artículo 23 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. En ese sentido, el principio de la contradicción de la prueba lo podemos apreciar de buena manera en el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el principio de igualdad de oportunidades para la prueba. Para que haya esa igualdad es indispensable que se garantice la contradicción. Este principio significa algo más, que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas, persigan o no contradecir las aducidas por el contrario. Es decir, poder ejercer la acción de probar y de contraprobar. Significa esto que las partes puedan tener iguales oportunidades para la presentación o práctica de las pruebas y poder contrariar las de la contraparte. Véase sobre este principio el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el principio de la publicidad de la prueba. Este principio de la publicidad de la prueba es una consecuencia de su unidad, de su comunidad, de la lealtad, de la contradicción y de la igualdad de oportunidades que respecto a ella se exigen. Significa que debe permitirse a las partes conocer las pruebas, intervenir en su práctica, objetarlas, si es el caso, discutirlas y luego analizarlas para poner de presente ante el juez el valor que tienen en alegaciones oportunas. Pero también significa que el examen y las conclusiones del juez sobre la prueba deben ser conocidas por las partes y estar al alcance de cualquier persona que se interese en ellas. Artículo que representa este principio, o mejor dicho, artículos, el 15 y el 316 del Código Orgánico Procesal Penal, además del artículo 108.7 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que condiciona en este caso la publicidad a unos aspectos que ustedes podrán precisar. Tenemos el principio de la formalidad y legitimidad de la prueba. Este principio tiene dos aspectos. Con respecto a la formalidad, para que la prueba tenga validez, se requiere que sea llevada al proceso con los requisitos procesales establecidos en la ley. Y en cuanto a la legitimidad, exige que se utilicen medios moralmente lícitos y por quien tenga la legitimación para aducirla. Este principio registra dos particularidades. El primero consiste en que la prueba, para tener validez, requiere que sea llevada al proceso con los requisitos legales, y el segundo elemento, que es la legitimidad, exige que sean utilizados medios lícitos por quien tenga la legitimación para invocarla. Es decir, no puede ser cualquier persona, sino aquella persona que esté legitimada para poderla promover. Véase el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el principio de la legitimación de la prueba. Exige que la prueba provenga de un sujeto legitimado para aducirla. Es decir, el juez, cuando tiene facultades inquisitivas, pues al juez lesdable,
que pueda llegar las pruebas, pero si no las tiene, pues obviamente, como ocurre en el modelo acusatorio, que es una facultad propia de las partes, excepto en el caso de las nuevas pruebas, en el desarrollo del juicio, como lo expliqué anteriormente, con base al 342 del COP, pero lo normal es que las partes, como son los primarios actores, ¿verdad?, en el tema de la promoción, ¿verdad?, y debate de las pruebas, pues requieren que el juez las reciba o practique siempre y cuando hayan sido promovidas y sometidas al contradictorio por la parte que la acredita, a fin de que la otra pueda darle o contrariarla en el desarrollo del juicio oral. En el modelo acusatorio, tal legitimación de promoción recae exclusivamente, como lo dije hace rato, a las partes, con posibilidades también en el juez de juicio en el caso de que se trate de nuevas pruebas. Y su apreciación corresponde siempre al juez, quien tiene la jurisdicción y tiene la competencia. Artículos 127, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal y 311, numerales 7 y 8 de la misma norma. Principio de la preclusión de la prueba. Se trata de una formalidad de tiempo u oportunidad para su práctica y se vincula con los principios de contradicción y lealtad. La preclusión es una institución jurídica de orden público y constituye la pérdida de oportunidad procesal para la realización de determinados actos. Y en el ámbito de las pruebas significa la merma de oportunidad para su promoción y práctica. Su praxis enlaza los principios de contradicción y lealtad procesal. El tema de la preclusión lo ubicamos de buena manera en el artículo 311, numerales 6, 7 y 8, y el artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el principio de la inmediación y dirección del juez en la producción de la prueba. Para la eficacia de la prueba, el cumplimiento de sus formalidades, la lealtad e igualdad en el debate y su contradicción efectiva, es necesario que el juez sea quien de manera directa la dirija, resolviendo primero sobre su admisibilidad, lo cual ocurre en el procedimiento ordinario por el juez de control y en el desarrollo ya del procedimiento abreviado por el juez de juicio. Y su admisibilidad se refiere a eso, a que una vez promovida sea admitida y ya su práctica sí corresponde al juez de juicio. La inmediación, procesalmente hablando, recoge tres situaciones elementales. Una es la inmediación alegatoria, otra es la inmediación probatoria y otra es la inmediación decisoria. La alegatoria comprende la formulación de los alegatos y solicitudes que realizan las partes de manera directa ante el juez. La inmediación probatoria, que implica la exhibición y la práctica de la prueba ante el juez, y la inmediación decisoria comprende la emisión de decisiones judiciales, bien sea a través de providencias o resoluciones dictadas por el juez de juicio en plena audiencia ante las partes. Véase los artículos 16 y el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal. Un principio también importante es el principio de la imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba. La dirección del debate probatorio corresponde al juez y éste impone necesariamente que el juez sea imparcial. Esto es, que al estar siempre orientado por el criterio de averiguar la verdad, tanto cuando decreta pruebas oficiosamente, como ocurre en el caso del artículo 342 del COP con las nuevas pruebas, o a solicitud de las partes, como cuando valora los medios alegados en el desarrollo del proceso. La Constitución venezolana, en su artículo 26, dispone como obligación para el Estado garantizar una justicia imparcial, expedita y sin dilaciones indebidas. De igual modo, el artículo 49.3 constitucional establece el derecho que le asiste a toda persona de ser oída en cualquier proceso por un tribunal imparcial. Y el artículo 256 del mismo código dispone que los jueces, desde su nombramiento,
hasta su egreso del cargo deberán garantizar su imparcialidad en el desempeño de su función. Me refiero al artículo 256, de la Constitución. Fíjense cómo la Constitución fija enunciativamente de manera clara el principio de imparcialidad del juez. Y el artículo 1 y 89 del Código Orgánico Procesal Penal reiteran tal principio. Tenemos el principio de la originalidad de la prueba. Significa que la prueba en lo posible debe referirse directamente al hecho por probar, para que sea prueba de éste, pues si apenas se refiere a hechos que a su vez se relacionan con aquel, se trataría de pruebas de otras pruebas. Ejemplo de las primeras, el testimonio de quienes presenciaron el hecho por probar. Ejemplo de las segundas son las declaraciones de los testigos de oídas. Es decir, aquí nos marca una distinción. Una cosa es el testigo directo y otra cosa es el testigo de oídas. El testigo de oídas es un relatador de cuentos que le dieron, mas no ha logrado observar directamente el evento objeto de la controversia. Se trata de un principio que destaca la importancia y trascendencia de la originalidad de la prueba, que además requiere en su realización la concurrencia de principios procesales y probatorios, entre estos la contradicción, lealtad, igualdad de oportunidades, publicidad e inmediación. Veamos allí los artículos 13 y 187 del Código Orgánico Procesal Penal que refieren ese principio. El principio de concentración de la prueba. Debe procurarse practicar la prueba de una vez, en una misma etapa del proceso. La prueba practicada por partes o repetida pone en peligro no pocas veces la averiguación de la verdad. Este principio tiene como finalidad asegurar que la percepción del juez se mantenga intacta en el desarrollo del juicio oral en procura de facilitarle la eficaz valoración de la prueba. Su fundamento lo encontramos en los artículos 17, 318 y 444, numeral primero del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos asimismo el principio de la libertad de la prueba. Para que la prueba cumpla su función de lograr la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos que interesan al proceso, en forma que se ajuste a la verdad o a la realidad, es indispensable otorgar libertad para que las partes y el juez puedan obtener todas las pruebas que sean pertinentes, con la única limitación de aquellas que por razones de moralidad versen sobre hechos que la ley no permita investigar o que resulten inútiles por existir presunción legal que las hace innecesarias o aparezcan ilícitas por otro motivo. Tal libertad bajo ninguna circunstancia debe menoscabar los derechos constitucionales. El fundamento está en el artículo 182 y artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba. Que la práctica de la prueba no resulte inútil. Eso es lo que nos indica este principio. Para lo cual es necesario que el hecho pueda demostrarse legalmente por ese medio y que el contenido de la prueba se relacione con tal hecho. Puede probarse un contrato por escritura pública, pero puede darse el caso de que la escritura específica solicitada como prueba no se relacione en lo absoluto con la controversia que se está ventilando en ese juicio. ¿Qué es la pertinencia? Es la relación lógica que debe existir entre el medio de prueba y el hecho a probar. ¿Qué significa la idoneidad? No siempre lo idóneo implica convencimiento valorativo al juez de juicio. Cada medio de prueba subsume aspectos apreciativos intrínsecos y extrínsecos de importancia en la determinación de su idoneidad y convicción. Y la utilidad significa que la prueba promovida genere un verdadero aporte reconstructivo al hecho punible controvertido. Los artículos que fundamentan este principio son el 186, 203, 285, 311.7, 313.9
y 402.4 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos otro principio que es el principio de la obtención coactiva de los medios de prueba. Si la prueba no se suministra o no se pone a disposición del juez de manera voluntaria por las partes, debe hacerse uso de la coacción, para ello mediante funcionarios públicos, a fin de hacerlas disponibles al proceso. Aquí nos referimos a los medios de prueba ya admitidos y que tienen el deber de acudir al llamamiento del juez de juicio. Este principio fija la necesidad del cumplimiento del deber que recae sobre el órgano de prueba y ello se representa en la prueba humana, sea experto, funcionario actuante o testigo. El fundamento está en el artículo 212 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el principio de la inmaculación de la prueba, cuyo significado no es otro sino que los medios allegados al proceso estén libres, carentes de vicios internos y externos, a fin de evitar que resulten nulos e ineficaces. Su finalidad no es otra que corroborar que la prueba llegue limpia y carente de vicio alguno al proceso. Aquí se recogen algunos de los principios ya examinados, como son el de la formalidad y legitimidad de la prueba, naturalidad y licitud de la prueba, oportunidad de la prueba y preclusión de la prueba, cuyas inobservancias generan ilicitud e invalidez de la prueba. Su fundamento lo encontramos en el artículo 181, único aparte del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el principio de la evaluación o apreciación de la prueba. Para que la voz de las pruebas obre con su natural eficacia sobre el ánimo del juez, es preciso que éste no se vea violentado en su conciencia, ni siquiera por lo que al hablar del convencimiento hemos llamado su influjo legal. Pero su valoración no debe ser expresión de una simple creencia subjetiva del juez, no, sino tal que los hechos y las pruebas que han sido sometidos a su criterio, si se pusiesen en consideración de cualquier otro ciudadano desinteresado y razonable, deberían dar por resultado la misma certeza que le produjeron al juez. En esa perspectiva, la sentencia número 285 del 12 de julio de 2011 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia reafirma que el juez de juicio penal en el acto de estimación de la prueba debe hacerlo de manera analítica y comparativa, es decir, relacionar todos los elementos existentes en el expediente y valorar las pruebas conforme al sistema de la sana crítica previsto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, observando en su proceder las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Véase los artículos 22, 181 y 183 del Código Orgánico Procesal Penal. El principio de la carga de la prueba. Este es un principio trascendental. Es un principio que supone la autorresponsabilidad conductual de las partes en el proceso, al otorgar libertad a ellas para producir o no la prueba de los hechos que le favorecen y la contraprueba de lo que pretenda comprobar la parte contraria. A las partes les es factible asumir una absoluta o parcial inercia probatoria a su cuenta y riesgo. Concierne a que en los procesos las partes llevan sobre sí la obligación de demostrar el supuesto de hecho de las normas cuya aplicación invocan. Este principio de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad requiere en su tratamiento ser estimado a la luz del principio de igualdad de oportunidades para la prueba, máxime cuando el ordenamiento jurídico determina que las partes disponen de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas, los mismos procedimientos para incorporar y practicar pruebas, así como las mismas oportunidades para impugnar o rechazar las pruebas del contrario. Véase los artículos 111, numerales 1, 3, 12, artículo 127, numeral 5, artículo 308, numeral 5
y artículo 311, numerales 6, 7 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el principio de la oralidad en la práctica de la prueba. En el proceso penal prevalece la forma oral. La oralidad en la práctica de la prueba constituye un factor fundamental durante el juicio oral y público en el contexto del sistema acusatorio. A través de ella, el juez del juicio penal aprecia la práctica de la prueba durante el debate y garantiza el control procesal sobre las mismas. Por ende, se erige en una herramienta esencial en la valoración que ha de realizar sobre cada prueba al final del juicio. Véase el artículo 257 de la Constitución, además de los artículos 14, 321 y 444 del Código Orgánico Procesal Penal. Un principio muy importante también lo es el principio de la no disponibilidad e irrenunciabilidad de la prueba, que una vez solicitada la práctica de una prueba por una de las partes, carece de facultad para renunciar a su práctica si el juez la estima útil, y que si ya fue practicada o presentada, no puede ya renunciar a ella para que deje de ser considerada por el juez. Tal principio es consecuencia del principio de la comunidad de la prueba y permite considerar que una vez admitida la prueba para su práctica en la fase de juicio oral y público, el desistimiento sobre ella formulado por alguna de las partes no resulta viable, salvo que el juez lo acuerde por considerarla inútil ya su practicidad en razón a que ha quedado suficientemente acreditado el hecho en el desarrollo del juicio. Véase la excepción a este principio del principio de la no disponibilidad e irrenunciabilidad de la prueba en el artículo 182 último aparte y el artículo 184 del Código Orgánico Procesal Penal. Principio de la gratuidad de la prueba. Dado el fin de interés general que radica en el proceso y en la prueba, lo ideal es que el Estado satisfaga el servicio público de la justicia de manera gratuita, sin gravar económicamente a las partes por la recepción y práctica de los medios de prueba. El fundamento lo encontramos en el artículo 26 de la Constitución venezolana y en los artículos 23 y 127, numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Y tenemos también el principio de congruencia de la prueba. Supone la correlación entre pretensión y decisión en una controversia, entre lo fundamentado por las partes y lo decidido. De allí que el juez resulte obligado a tomar decisiones congruentes en función de lo alegado, solicitado y probado por las partes. El juez, al momento de decidir, está en la obligación de hacerlo relacionando lo alegado y probado en procura de una adecuada valoración, denotándose aquí que el acto valorativo no puede realizarse al margen de las pruebas presentadas. El fundamento está en el artículo 345 del Código Orgánico Procesal Penal. En ese sentido, yo quiero pedirles a ustedes, estimados alumnos, que revisemos cada principio. La clase que he dado en la tarde de hoy o en el día de hoy está en la plataforma, van a estar las láminas fijadas en el aula virtual, las van a poder revisar puntualmente, las van a tener que estudiar para la evaluación próxima que vamos a tener. Asimismo, le quiero decir a los alumnos del Ecuador y de Colombia que el mismo material que van a ver en el aula virtual de los principios probatorios aplicados al proceso penal venezolano, los van a conseguir también para el proceso penal ecuatoriano y colombiano. Se están subiendo a la página los tres materiales, el venezolano, el colombiano y el ecuatoriano, a fin de que, teniendo muy presente que estamos haciendo una maestría en Derecho Procesal Penal en Venezuela, también pueden hacer uso los ecuatorianos y los de Colombia, el hacer uso del derecho comparado a los fines de ilustrar sus propias inquietudes personales. Muchas gracias.